La Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México les agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión, nuestro programa de seminarios institucionales coincide con el programa Nuestros Eméritos en Iztacala. Este último tiene un doble objetivo: honrar a quienes han obtenido esta altísima distinción y, por otro lado, escuchar y aprender de sus aportes a la universidad. De acuerdo con el artículo 82 del Estatuto General de la UNAM, son profesores o investigadores eméritos aquellos a quienes la universidad honre con dicha designación por haberle prestado cuando menos 30 años de servicio, con gran dedicación y haber realizado una obra de valía excepcional. Son pocas líneas, pero significan una vida. Así, nuestros eméritos han dado su vida a la universidad, pero más importante, le han dado vida a la UNAM. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Juan Pedro Laclet San Román, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Biomédicas, quien dictará la conferencia emérita Las redes multidisciplinarias, un modelo para lograr impacto social del trabajo científico. Nos acompaña la doctora María del Coro Arizmendi Arriaga, directora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Le acompañan el doctor Luis Ignacio Terrazas Valdés, secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales. Y el doctor Juan Pedro Laclet San Román, investigador emérito de nuestra máxima casa de estudios. Los invitamos a escribir sus dudas y comentarios sobre la ponencia de hoy en el chat de esta transmisión y trataremos de dar atención y respuesta a cada una de sus participaciones. A continuación, la doctora María del Coro Arizmendi nos compartirá una breve semblanza de nuestro conferencista. Buenos días todavía. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Muchas gracias, Juan Pedro, por haber venido a visitarnos. Les voy a leer la semblanza del doctor Juan Pedro Laclet. Es doctor en investigación biomédica básica por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en ciencias de la especialidad de bioquímica por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Inició su carrera docente en la UNAM en la Facultad de Medicina en 1974 como ayudante en el curso de bioquímica y posteriormente como profesor de asignaturas se incorporó como investigador asociado de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en 1981. Fue jefe del Departamento de Inmunología de 1991 a 1995 y director del instituto, nombrado por la Junta de Gobierno de la UNAM durante 2 periodos, de 1999 a 2007. Desde el año 2000 ha sido investigador titular C y desde 1999 mantiene el nivel D del programa de climas de nueva carrera de tiempo completo PIB. Es investigador nacional desde la fundación del Sistema Nacional de Investigadores en 1984 y nivel 3 a partir del 2003. Cabe destacar que además de las múltiples labores institucionales desarrolladas por el doctor Laclet, siempre dirigidas a la enseñanza, al desarrollo científico, así como a la promoción de la equidad de género y de la diversidad, su trabajo académico ha mantenido una constante de excelencia, lo que muestra su vocación y compromiso científico y docente. Su participación en labores institucionales a través de puestos de elección ha estado comprometida con el desarrollo de la ciencia en la UNAM y en México, con la convicción de que el conocimiento se puede convertir en un motor poderoso para el desarrollo social y económico de nuestro país. Se trata de un caso claramente excepcional que reúne todos los atributos, requisitos y méritos necesarios de los investigadores eméritos de la UNAM y constituye un modelo de trabajo y vocación de servicio en labores educativas, científicas e institucionales. El doctor Laclet quiere decirles a ustedes que lo conozco hace tiempo y siempre en todas las labores que me ha tocado participar con él, principalmente en el posgrado de esta universidad. Él fue mi jefe en el posgrado, él era el coordinador general de estudios del posgrado, y yo era coordinadora del posgrado en ciencias biológicas en aquel entonces. Hicimos muchas cosas
por el beneficio de muchas ramas del posgrado. Una, que nos estábamos acordando hace rato, una, la eliminación o la disminución de la burocracia y hacerle a los estudiantes más fácil la vida en su tránsito por el posgrado. Otra, en promover que el posgrado fuera un espacio más verde, cosa que pues logramos casi a la perfección, aunque ha ido cambiando de verdes a verdes. Nosotros queríamos un verde lleno de plantas nativas del Pedregal, lo cual hubiera sido una cosa muy interesante de lograr en el espacio. Y también logramos muchas cosas de organización, de cooperación, para que el desarrollo del posgrado en la UNAM creciera. Es un honor trabajar con el doctor Laguet, siempre lo ha sido, siempre lo he dicho. Es una gran persona, un gran jefe y un gran científico. Me da muchísimo gusto que esté en Iztacala y que haya aceptado nuestra invitación de participar en este seminario institucional. Muchas gracias, Juan Pedro. Gracias, muchas gracias, doctora Coro. Adelante, doctor, lo invitamos a que inicie con su ponencia, por favor. Gracias. ¿Desde aquí? Sí. Usted puede cambiarle con este. Con este. O regresarle con este. Ok. ¿Y el pointer? Este es el foquito. Ahí está. Pero no se ve. Ah, muy bien. Sí, sí se ve. Gracias a todas y a todos. Me da mucho gusto estar de regreso en Iztacala, que es una facultad con la que tengo nexos muy especiales desde hace 20 y tantos años. Me da mucho gusto estar aquí. Agradezco mucho la amable invitación del doctor Luis Ignacio Terrazas para dar esta conferencia que se suspendió y luego aquí ya estamos. Y me da mucho gusto de estar con mi querida amiga, la señora directora, la doctora Coro Arismendi. Cuando me invitó Ignacio a dar esta plática, pensé que no era apropiado atiborrarlos de resultados científicos, sino más bien hacer una práctica reflexiva con ustedes. Ya pinto canas y entonces pensé, bueno, además de lo que hemos hecho en cisticercosis y tablas y gráficas y cosas así, ¿qué puedo compartir con mis queridos colegas y los apreciados alumnos y alumnas de Iztacala? Y pensé esto, que no es un tema novedoso. O sea, trabajo colaborativo, pues es lo que deberíamos de hacer siempre, ¿no? Pero resulta que nos cuesta mucho trabajo, que nos cuesta mucho llegar al nosotros y abandonar el yo. Entonces, de eso se trata un poco la plática. Voy a tratar de desarrollar el tema a través de varias secciones. La primera de ellas es que decirles que no me quiero apropiar del mérito. La verdad es que cuando yo era alumno, como ustedes, yo me incorporé en biomédicas a un ambiente de colaboración. Ahorita les platico un poco la historia. Y luego voy a hablarles de cómo este ambiente de colaboración llevó al grupo mexicano a convertirnos en líderes mundiales en el área del estudio de este parásito. Es un gusano que seguramente ustedes conocen, que es la lombriz solitaria, el gusano adulto, y la forma larvaria puede afectar al sistema nervioso del ser humano. Este es un parásito, uno de los dos parásitos que yo he estudiado a lo largo de muchos años en mi carrera, y cómo esta experiencia colaborativa nos ha permitido hacer contribuciones que van desde los primeros métodos diagnósticos hasta el genoma. Ya llevamos varios genomas, y proteomas y secretomas y todo eso.
Pero no se espanten, no los voy a atiborrar de datos. Les quiero platicar más bien la experiencia vivencial. Y luego les quiero platicar también la experiencia que hemos vivido gracias a esta manera de trabajar que teníamos ahora con la pandemia. Se nos vino encima la pandemia y resulta que nosotros nos echamos a andar en proyectos de investigación en COVID. Y luego, para confirmar que no se trata de un asunto original mío, pues platicarles que aquí mismo en FES Iztacala ustedes tienen un ejemplo magnífico de esto que yo hablo de redes colaborativas. Entonces, miren, para comenzar del principio, la investigación en teniasis y cisticercosis de este parásito que les decía en biomédicas comenzó desde 1955. Esto como que no se ve el apuntador. Desde 1955 con Dionisio Nieto, que fue un inmigrante español. También comenzó Alfonso Escobar. Luis Cañedo fue el que más promovió, pero Luis Cañedo luego se fue. Rebeca Tarrap también comenzó, pero Rebeca se fue a Israel. Y quienes son los verdaderos pilares de este modelo colaborativo de investigación en teniasis y cisticercosis fueron Käthe Wilms y Carlos Larralde. Ambos fueron mis maestros. Yo hice mi tesis doctoral con Käthe Wilms. Pero ellos tuvieron la virtud no solo de impulsar un tema, sino de establecer un modelo de trabajo. La verdad es que entre nosotros la información fluía sin celos de que tú eres de qué grupo, sino que todos colaborábamos. Y además tuvieron la gran visión de asociarse con otros investigadores de otras dependencias y de otras instituciones que trabajaban en el mismo tema. Entonces, Manuel Chavarría y Alina Luja de la Facultad de Medicina Veterinaria, de Neurología, que es un instituto nacional que naturalmente concentra casos de cisticercosis, de neurocisticercosis, pues Francisco Escobedo, Julio Sotelo, Teresita Corón, Nacho Madrazo, seguramente lo conocen, pero el que hizo los trasplantes estos de cerebro, Marta Romano de Sinvestar, etc. Pero además, estas gentes, Carlos Larralde y Käthe Wilms, tuvieron hijos académicos. Carlos Larralde, Ana Flisser, quien además tuvo hijos. Y entonces aquí se viene un efecto multiplicador. Eda Schuto también tuvo, y se dan cuenta que hay mucha mujer. Sí, se ha dado ese. Tenemos mayoría de género, afortunadamente, en la investigación de cisticercosis. Eda Schuto, Jorge Morales Montor, y estos nuevos investigadores que cada uno formaba se iban involucrando en el tema, en el estudio de la cisticercosis, la mayoría de ellos. Y por supuesto el doctor Luis Ignacio Terrazas, que también es discípulo del doctor Larralde y que ha venido formando. Ya la diapo no está actualizada, ya faltan. Silvia Paz Díaz Camacho, la actual rectora de la Universidad Autónoma de Occidente en Sinaloa, también ha formado allá, y ella fue pionera de los estudios de campo. Fue la que se metió al campo a ver cómo se transmitía esta enfermedad, que siempre pensábamos que la culpa la tenían las fresas, y resulta que las fresas no tienen la culpa de la cisticercosis. Es una transmisión más compleja, y mi propio grupo, que también pues hemos tenido la suerte de contar con muchos estudiantes. Pero no solo eso. La pujanza en la investigación de estas enfermedades pues nos acercó con otros colegas del instituto que se comenzaron a interesar y colaboraron en distintos aspectos del estudio. Mancilla, Merchant, Pati Ostrowski, Gazarian, Marco José, etcétera, varios otros investigadores. Entonces, se dan cuenta, fue como un efecto de avalancha. Se fueron conjuntando muchos factores y el resultado,
a 35 años de distancia, 25 años de distancia, es que logramos publicar más de 1,500 publicaciones en el tema. Y se formaron más de 70 doctores. Entonces, y logramos un gran impacto social. Ahorita les voy a platicar un poquito más. De tal manera que la cisticercosis y la teniasis ya no son un problema de salud como eran hace tiempo. Por eso yo digo que el estudio de esta parasitosis es un buen ejemplo de cómo la investigación científica sí sirve para resolver problemas. Aquí tenemos una evidencia clarísima, cómo el trabajo científico ha impactado en la realidad social de esta enfermedad. Y bueno, además, en cuanto a contribuciones básicas, pues hicimos un gran número de contribuciones, pero incluyendo los genomas de estos parásitos, los voy a mencionar muy brevemente, y lo cual nos ha permitido tener un reconocimiento nacional, pero también internacional. O sea, en cisticercosis, cuando en los congresos internacionales se habla del grupo mexicano, o sea, no somos los patitos feos, somos los líderes en muchas de las áreas de trabajo de este parásito, ¿no? Entonces, todo ello ha venido de la mano de este trabajo colaborativo. Nosotros no tomamos las figuras de los libros de textos, nosotros desarrollamos nuestra propia gráfica, contratando diseñadores gráficos. Entonces, y además con ilustraciones adaptadas a la realidad, ¿no? El taquero, o por ejemplo, el señor que está defecando al aire libre. Recuerden que en la Ciudad de México se dan hace tiempo eran 250,000 de defecaciones al aire libre diarias en la zona metropolitana. Y entonces desarrollamos nuestra propia narrativa de la enfermedad. O sea, uno no puede hablar de tener cisticercosis sin considerar esto. Estas son fotos extraordinarias de Alina Luja, la profesora emérita de la Facultad de Medicina Veterinaria. El niño que está defecando al aire libre y 5 minutos después el cerdo que viene a comerse sus. Y esto es la realidad, así es como se transmite la enfermedad, ¿no? En fin, pero este grupo no solo se involucró en la publicación de papers, sino que nos involucramos en otras cosas. Por ejemplo, en la primera recopilación sobre el conocimiento de cisticercosis fue un libro al que llamamos el Libro Rojo, publicado por un editorial de Nueva York, Academic Press, y participamos ahí Flisser, Wilms, Larralde, yo mismo, Ridaura y Beltrán. Y este libro tuvo un gran impacto a nivel internacional. Fue como que una llamada de atención hacia la investigación en esta enfermedad. Y eso motivó que la Organización Mundial de la Salud nos reclutara al grupo mexicano para escribir los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la teniasis y cisticercosis, que se publicó en 1980 y tantos, no me acuerdo cuándo, 1984, algo así, por la Organización de las Naciones Unidas en Suiza. Y aquí pues participamos, fíjense cómo tenemos casi la mitad de los lugares los mexicanos, ¿no? Pero luego cuando ya habíamos publicado estos lineamientos en la WHO, y luego nos dijeron en México, pues sí, ustedes son farol de la calle y oscuridad de la casa, y ahora a México. Y entonces Kete Wilms echó a andar el programa prioritario para el control de la teniasis y cisticercosis, les estoy hablando en 1984 por ahí. O sea, muchos de ustedes ni habían nacido. Fíjense, ya pinto canas. Entonces, se echó a andar este programa que resultó en la publicación de la norma oficial mexicana
para la vigilancia, prevención y control de la teniasis cisticercosis. Y aquí logramos ya un impacto muy importante social. ¿Por qué? Porque el reporte de la teniasis cisticercosis se volvió obligatorio en todos los hospitales del sistema de salud de México. Cuando un médico detecta a un teniásico, tiene la obligación de reportar, o a un cisticercoso tiene la obligación. Y entonces ya contábamos con estadísticas adecuadas para. Y esta norma técnica tuvo un impacto muy profundo. Y se avanzó mucho en el control de la teniasis cisticercosis. Por supuesto que hay otros factores, el desarrollo económico de México, que mejoró la producción de los cerdos en condiciones más controladas, pero digamos, actualmente podemos decir que la teniasis cisticercosis ya no es un problema de salud en nuestro. Cuando yo era niño, sí, la gente oía hablar de los casos de neurocisticercosis, ahora ya no es un problema de salud. Entonces, las primeras conclusiones es que el estudio de la teniasis cisticercosis es un ejemplo exitoso por su impacto científico y social, que demuestra las virtudes del trabajo colaborativo sobre un tema pertinente. Hay que enfocar los esfuerzos sobre un tema que sea un tema que tenga interés real, social, ¿no? Importancia social. Los beneficios del trabajo multidisciplinario, o sea, sumar esfuerzos. El potencial de la investigación científica para hacer aportaciones al conocimiento, pero también el potencial de la investigación científica para transformar la realidad social. Porque decía Einstein, en medio de nuestras ecuaciones no se nos olvide que el fin último de nuestro trabajo científico es la sociedad, que es la que nos sustenta, ¿no? Bueno, entonces esto como una introducción. Personalmente, pues yo me beneficié mucho de este modo colaborativo de investigación. Nosotros fuimos los primeros que reportamos el mecanismo de acción de los medicamentos que se usan actualmente para el tratamiento de la teniasis cisticercosis. Fuimos los primeros clonando genes, aprendimos biología molecular, nos metimos a esto de la clonación de genes y luego expresión de proteínas. Gracias. Expresión de proteínas recombinantes para diagnóstico y para tratamiento, para otras cosas. Y así no quiero mencionarles, pero me tocó coordinar los esfuerzos para desarrollar el genoma de este parásito. Se acababa de publicar el genoma de la amiba. México en amibiasis ha hecho grandes contribuciones, igual que en cisticercosis. ¿Y saben cuántos autores mexicanos hubo cuando se publicó el genoma de la amiba? Ni uno. ¿Y saben cuántas citas bibliográficas tenía esa publicación? Citas bibliográficas de mexicanos, ni una. Y entonces dijimos, no, eso no nos va a pasar en cisticercosis. Vamos a hacer el genoma de la Taenia soleum. El problema es que no sabíamos cómo se hace un genoma. Y entonces lo que decidimos es, pues hay que echarle bola. Y entonces un grupo de investigadores de biomédicas, de biotecnología, de medicina, de ciencias genómicas, y pedimos asesoría de un comité evaluador, principalmente extranjero, y nos lo echamos como en 3 o 4 años. De lo que no sabía uno, lo sabía otro, y publicamos no un genoma, sino que publicamos por la colaboración con extranjeros, Matt Berryman, Klaus Brehm, Chuck Schumacher, publicamos no un genoma, publicamos 4 genomas. Entonces la investigación en este tipo de parásitos de pronto ya pasó a la era posgenómica, y disponer los genomas cambia la situación de investigación de un parásito como este, ¿no? Y bueno, fue un paper que se publicó en Nature, o sea, es un paper que ha tenido bastante impacto, y ya sabemos cómo funciona esta maquinita biológica, ya sabemos cuál es el distribuidor, el carburador, las llantas, ya le sabemos, ¿no? Estos parásitos tienen alrededor de 12,000 a 13,000 genes, de estos ya sabemos la función de alrededor de 10,000, porque por comparación con los genes que ya se han reportado, pues ya sabemos qué tipo de proteínas codifican,
pero queda todavía una cuarta parte de genes que no entendemos bien qué tipo de función llevan, ¿no? Y bueno, con el genoma se publicó el transcriptoma, el secretoma, etcétera, ¿no? Y más o menos ya tenemos una idea. Estos parásitos son organismos con genomas muy simplificados como adaptación a su modo de vida parasitario. Son parásitos en el sentido de que se aprovechan del huésped y entonces ya se quitan genes de su genoma, simplifican su genoma porque viven a expensa del huésped. Es un modelo muy bonito. Sí, bueno, esto es los... ¿No? No es ninguna... No es alusivo a nada. Bueno, pero ya hemos hecho más que un genoma. Este año acabamos de publicar el genoma del principal organismo que se usa como modelo. El doctor Terrazas ha trabajado bastante con TENEAC. Bueno, pues ya tenemos toda la información para este parásito también. El disponer de esta información pone la investigación en otro estatus. Pero déjenme platicarles. Los genes codifican cosas, pero uno luego tiene que volver a aterrizar en la realidad, y la realidad de las funciones biológicas son las proteínas. Entonces también nos metimos a hacer el proteoma, y el proteoma lo hicimos con cisticercos de músculo esquelético y cisticercos de cerebro, en cerdos que habíamos infectado experimentalmente o cerdos que estaban infectados naturalmente y que conseguíamos de los rastros. Y no les quiero platicar los detalles metodológicos, pero nuestro estudio nos permitió caracterizar alrededor de 4,250 genes del cisticerco. Esto los tenemos cuantificados y para distintas situaciones del parásito. Así que tenemos ya sabemos más o menos cómo funciona este parásito, porque para entender cómo funcionan estos parásitos que son tan distantes evolutivamente de otros organismos, no nada más es cuestión de extrapolar lo que se sabe de ratón o lo que se sabe de bacteria o de levadura. No, hay muchas cosas que son específicas para este grupo de organismos. Entonces esto ya lo tenemos. Yo les comento que mi estudiante doctoral actual, Arturo Calderón, que déjenme decirles que estudió en Iztacala, hijo de una profesora de Iztacala, y es un buenazo, es un chavito bravo, de esos cuates que no lo dejan a uno descansar, Chihuahua. Yo voy a acusarlo de acoso laboral porque son bravos estos jóvenes, ¿no? Bueno, con Arturo y con Diana, una postdoc, estamos caracterizando lo que yo quisiera que fuera mi última contribución en el tema, las células germinativas. Estos parásitos tienen un potencial para regenerar su organismo extraordinario. Y si entendemos la regulación génica de estos fenómenos, yo creo que podemos hacer grandes aportaciones al conocimiento de la regeneración y de la diferenciación de las células germinativas. Entonces, de eso se trata y bueno, lo que quisiéramos es llegar a la capacidad de manipular a estos cisticercos genéticamente, por ejemplo, para usarlos como vectores para vacunar al cerdo en contra de todas las enfermedades que aquejan al cerdo. Usar a estos parásitos como vectores. Pero bueno, eso es una fantasía por lo pronto, en eso estábamos. Pero todo el conocimiento que hemos acumulado sobre este parásito nos ha llevado este año o el año pasado, publicamos porque este parásito está muy, muy íntimamente relacionado con su huésped. Entonces llega un momento en que ya uno no distingue hasta dónde llegan las moléculas del ser humano y dónde comienzan las del parásito. Por eso yo escribí una publicación que se llama Ser o no ser parásito.
tampoco tiene ninguna implicación sobre política. Bueno, y aquí una primera lista de agradecimientos, pues los estudiantes en el laboratorio, colaboradores, y de dentro de biomédicas y de fuera de biomédicas, de Irapuato, de biotecnología, de la Universidad de Harvard, etc. Y pasando al siguiente tema, nos cayó la pandemia, nos sorprendió a todos. Y pues nosotros somos inmunólogos, biólogos moleculares, tenemos estas capacidades múltiples y ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿nos vamos a meter a nuestras casas? Pues no. Lo que nosotros sabemos puede ser de utilidad para ayudar a la contención de esta pandemia, ¿no? Y entonces, pues los mismos de siempre, Ed Asciuto, Raúl Boves, Julio César Carrero, Gladys Fragoso, nos metimos a hacer varios proyectos. Conseguimos financiamiento al principio de DEGAPA y ya después de otras agencias, el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores y más recientemente el CONACYT. Y entonces les voy a platicar un par de ejemplos, pero miren lo que les enfatizo, la cantidad de gente que participa en cada una de estas, porque hay que echarle bola a estos problemas, ¿no? Entonces aquí les voy a platicar de un tratamiento intranasal con dexametasona. Si ustedes recuerdan, para controlar la infección por el coronavirus, se han utilizado tratamientos antivirales, se han utilizado anticuerpos monoclonales, inmunomoduladores, antiinflamatorios y tromboprofilácticos y fibrinolíticos. Nosotros estamos acá. ¿Y qué es uno de los tratamientos de elección? Cuando llegaba la gente y se ponía verdaderamente mal, antes de que hubiera vacunas, el tratamiento con dexametasona pues era el tratamiento de elección para disminuir la gravedad de los síntomas. Y se estableció como tratamiento de elección después de una famosa publicación en el New England Journal of Medicine, al que se le llamó el Recovery. Y ahí se reportaba que administración de dexametasona intravenosa mejoraba un pequeño porcentaje la evolución de los pacientes y disminuía la mortalidad. Aquí surge la experiencia del trabajo de Ed Asciuto. Ed Asciuto había trabajado en la administración de dexametasona intranasal. Entonces, porque este virus, por sus receptores, tiene capacidad de invasión de células del sistema nervioso central y ahí produce fenómenos inflamatorios que afectan a nivel sistémico. Entonces, la administración intranasal con un atomizador hace que la dexametasona llegue a pulmones y a sistema nervioso central en minutos. Entonces, el efecto benéfico de esta droga se manifiesta en minutos, ¿no? Y esto había trabajo previo del grupo de Ed Asciuto de cómo la administración intranasal pues era más eficiente que la administración de este glucocorticoide de manera intravenosa. Prácticamente se puede detectar al minuto. Al minuto ya se puede detectar la dexametasona después de la inhalación. Y a los 15 minutos ya es muy claro, incluso en sistema nervioso, etcétera, ¿no? Entonces, pusimos en marcha este proyecto de, en lugar del tratamiento estándar, ahora administrar la dexametasona por vía intranasal. Nada más es, digamos, un tiro de precisión. En lugar de administrar intravenoso, vamos a administrar acá. Y los niveles del fármaco a nivel sistémico pues son prácticamente iguales. Sin embargo,
sí mejora. Bueno, y estudiamos muchísimas variables, más de 100 variables, variables clínicas y demográficas, el estado respiratorio, parámetros hematológicos, parámetros bioquímicos. O sea, estudiamos a fondo el perfil molecular de estos y fisiológico de estos pacientes y les dimos seguimiento durante el tratamiento. Y nuestras conclusiones, pues, es que se reduce la mortalidad. O sea, es más eficiente la administración intranasal que la administración intravenosa, se reduce la morbilidad, pero tiene efectos muy similares a la intravenosa. O sea, estamos hablando del mismo tratamiento. Entonces, el tratamiento intranasal es superior al intravenoso para mejorar un buen número de parámetros de la infección de los pacientes, ¿no? Y esto, bueno, se publicó el primer ensayo, pero lo que quiero decirles es que miren nada más, organizar el trabajo en todos estos hospitales significa someter el protocolo a los comités de ética, de investigación y que sea aprobado en cada uno de los hospitales. O sea, se necesita sumar esfuerzos. Unas poquitas personas no pueden hacer esto. Y claro, ya ha habido los reportes correspondientes, épale. Y miren, este es un listado de las gentes que hemos participado en este método, ¿no? En este tratamiento. De la UNAM, de fuera de la UNAM, de hospitales, del centro Banamex, que se instaló acá por el Toreo, también de ahí tuvimos pacientes. Y bueno, también hemos echado a andar un proyecto de desarrollo de una vacuna. Era medio iluso el pretender desarrollar una vacuna. Por supuesto que nunca pretendimos que le íbamos a ganar a Pfizer. O sea, Pfizer invierte más en investigación científica que todo México. O sea, sí, ¿no? Es real esto. Entonces, pero lo que nosotros vimos desde el principio es, este virus llegó para quedarse. Lo que nosotros vamos a trabajar es en una vacuna de refuerzo, porque vamos a tomar varios años de trabajo. Entonces, en eso hemos trabajado, en una vacuna de refuerzo que se puede usar como primera vacunación, pero que también se use como refuerzo. ¿Por qué? Porque el coronavirus ya está entre nosotros y está variando. Han oído ustedes hablar de las variantes. Entonces, es igual que la influenza. Va a ser necesario actualizar las vacunas anualmente para irse protegiendo en contra de las nuevas variantes que van surgiendo. Y ese fue nuestro objetivo desde el principio, ¿no? Bueno, ya ustedes han oído mucho hablar de cómo se lleva a cabo la infección, no les voy a platicar mucho. Como candidato vacunal escogimos una región de la proteína S, que es la proteína que todas las vacunas que se han desarrollado para proteger en contra de esta enfermedad han utilizado, la proteína de la espiga del virus, y nosotros nos dedicamos a una regioncita que es la región que sirve para unirse al receptor AC2 de las células, que se le llama la región de unión al receptor, RBD. Eso es el candidato vacunal que nosotros hemos trabajado. Y nuevamente, colaborar. Este es el personal de biomédicas, pero también, por ejemplo, aquí está el doctor Suárez de la Facultad de Medicina Veterinaria, y hay gentes de otras dependencias del ANALCID, etcétera, ¿no? De INMEGEN, del Politécnico, UDIVI es el Politécnico, y empresas, Elemental, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, etcétera, ¿no? Pero llegamos al diseño de una vacuna, y esta vacuna es la expresión recombinante de este pedazo de proteína en células eucarióticas, y resulta que investigamos cuáles son las empresas que en México pueden producir esta vacuna en células eucarióticas, y nada más son dos. Una de ellas
ya estaba comprometida con la vacuna de AstraZeneca y no tenía disponibilidad. Y la otra estaba en quiebra, entonces tampoco tenía disponibilidad. Y entonces comenzamos a ver opciones en Estados Unidos, carísimas, millones y millones de dólares, en China, y finalmente nos asociamos con un grupo argentino y una empresa argentina que tiene esta capacidad que se llama Laboratorios Casará. Y el grupo argentino es de la Universidad Nacional de San Martín, que estaban desarrollando un candidato igualito al nuestro, la misma lógica que la nuestra, y íbamos en una situación bastante parecida. Entonces decidimos, sumemos esfuerzos. Y entonces ahora se ha convertido en ARPACMEX, o sea, Argentina, la vacuna argentino-mexicana. Y eso estamos impulsándolo. Ellos ya habían desarrollado la plataforma tecnológica, tenían los clones, habían hecho el procedimiento upstream, quiere decir cómo la clona nos sirve para producir grandes cantidades de vacuna. Downstream quiere decir cómo purificamos la vacuna para dejarla limpiecita. La producción de lotes pilotos, industriales, todo lo que se pretende utilizar en seres humanos tiene que estar certificado. No es lo mismo que hacer investigación. Aquí entramos a otro mundo de grandes normas y regulaciones. Ellos ya tenían estudios preclínicos de seguridad e inmunogenicidad en animales y ya tenían, aquí nos llevaban una ventaja, el estudio clínico de fase 1. Ya habían avanzado en tratamiento de seres humanos. Nosotros teníamos ya el diseño, el desarrollo de clones upstream, downstream, la producción de lotes pilotos y estudios preclínicos, pero cuando decidimos sumar esfuerzos dijimos, bueno, aprovechamos ya sus resultados de fase 1, pero nosotros nos adelantamos con la fase 2. Ya ven que en los seres humanos se necesitan estudios de fase 1, 2, 3 y 4, pero en condiciones de emergencia, todas las vacunas actuales no hicieron fase 4. Fueron nada más fases 1, 2 y 3. Entonces, como la situación económica en Argentina, pues digo, si creemos que en México está mal, en Argentina está peor. Y entonces nosotros fuimos más eficientes consiguiendo apoyo económico para llevar a cabo la fase 2. Actualmente tenemos un apoyo de CONACYT. Son estudios muy caros. Estamos hablando de 55 millones de pesos. Y entonces estamos actualmente metidos en esta fase. Después de la fase 2, vamos a saber si la vacuna es verdaderamente protectora ya en la realidad y contra las variantes actuales. Nuestra vacuna ya es con variantes actualizadas, es con variantes gamma y variantes Omicron. Pero hasta que uno prueba las cosas, uno no sabe. Sí, y en esas estamos. Y estamos en fase 2, todavía falta la fase 3 que vale el triple. O sea, estamos lejos todavía de la meta, pero lo que sí queremos es transitar toda la ruta para que México recupere la capacidad de generación de vacunas. Déjenme decirles que hace 25 años México era autosuficiente en el abastecimiento de vacunas para la población y ahora somos totalmente dependientes. Si se desarrolla una vacuna, pues nos ponen en la lista de espera y nos surten vacunas para cuando ellos, de acuerdo a la demanda que tienen, pueden abastecer. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que hacer el recorrido completo para alinear a los actores y a los factores que nos permitan recuperar al menos parcialmente una capacidad para hacer vacunas. Déjenme decirles que en cuanto a capacidad científica en México, no es el factor limitante. El factor limitante ya se los platiqué, las empresas. Hay que reclutar empresas que se metan a este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, si nos va bien en la fase 2, iniciaremos la fase 3. Nosotros pensamos que podríamos tener, si todo sale bien, la vacuna lista para fines del próximo año. Así de complicado es hacer las vacunas. Pero en el camino
ha sido una experiencia muy amarga, porque ya ven que en la UNAM nos gusta decir somos unos buenazos y impactamos la salud del pueblo, pero a la hora que nos cayó la pandemia, y somos buenos haciendo investigación, pero nuestra infraestructura no está certificada, de tal manera que los resultados que nosotros obtenemos en nuestro laboratorio no se pueden usar ante COFEPRIS, y COFEPRIS es quien autoriza las cosas. Entonces, necesitamos hacer un esfuerzo muy importante de certificación de nuestra infraestructura. En biomédicas tenemos laboratorios de alta seguridad, no podemos utilizar los resultados de ahí, porque no están certificados. Tenemos el laboratorio de citometría, sí, tenemos el mejor laboratorio de citometría de Latinoamérica, ese está certificado. Pero, por ejemplo, nuestros ratones, tenemos que importar los ratones de Francia. Y cuando hacemos experimentos con ratones, resulta que los ratones de biomédicas funcionan mejor que los franceses. Son de mejor calidad, pero estamos atrapados, tenemos que importar los ratones de Francia, ¿no? Entonces tenemos que certificar nuestro bioterio y nuestra planta piloto. Tenemos capacidad para producir la vacuna, pero no está certificada, tiene que apegarse a GMP, buenas prácticas de manufactura. Si no, no podemos inyectarle a un ser humano cualquier mugre, ¿no? Tiene que ser algo bien controlado. Y bueno, otra cosa que ya no le quise poner una diapositiva, pero tenemos una normativa administrativa también en la UNAM que ojalá que vayamos resolviendo un poquito más, porque en los últimos 2 meses yo me he dedicado a hacer pura administración en lugar de estar pensando en lo que se viene. Ahí tenemos también que avanzar, ¿no? Pero bueno, y bueno, este esfuerzo pues ha resultado en publicaciones y en lo mismo, ya no los quiero distraer. Pero finalmente quiero terminar esta plática diciéndoles que todo esto que les estoy platicando en realidad ustedes ya lo tienen aquí. Y seguramente que tienen varios ejemplos, pero el ejemplo que yo conozco de FES Iztacala, del cual me ha tocado en suerte formar parte, pues es el de la UBIMED. Resulta que esta fue una idea de un anterior director de Iztacala, Felipe Tirado. Felipe Tirado había hablado con el anterior director en biomédicas antes que yo, Carlos Larralde, y habían tenido más o menos la idea, no se había desarrollado. Ya cuando yo llegué a la dirección de biomédicas, Felipe me invitó, yo le dije, por supuesto, biomédicas apoya, y no nada más biomédicas, también fisiología celular, Adolfo García Sáenz, en cancerología, Luis Herrera Estrella, la Facultad de Medicina, Federico Martínez, y entonces sumamos esfuerzos para crear aquí, claro, el financiamiento todo fue responsabilidad de las autoridades de Iztacala, pero se creó una infraestructura envidiable, la UBIMED. Y fíjense, aquí hay un ejemplo muy bonito de continuidad institucional, porque se mantuvo el mismo objetivo a través de varias administraciones. A mí me invitaron a formar parte del comité técnico asesor. Entonces nos presentaban candidatos a quién se contrata. Ahí tocó contratar a Yolanda, tocó contratar a Ignacio, por allá está Miriam, allá atrás, y se contrataron a ellos porque eran los mejores, porque había muchos candidatos, y aquí el maestro Peñalosa está bien consciente, él ha participado en una buena parte de todo este proceso, ¿no? Y entonces la UBIMED tiene una veintena de investigadores que actualmente también muy respaldados por la doctora Arismendi. Es un ejemplo muy bonito de continuidad institucional que ya ha producido sus resultados. Antes de la pandemia, la UBIMED ya tenía indicadores a nivel de los institutos del subsistema de la investigación científica. O sea, estos jóvenes que se contrataron aquí en UBIMED son muy buenos investigadores. Son investigadores
de clase mundial. Entonces, pero además, desde el principio se concibió la idea de que hubiera un proyecto nuclear para Ubimex. Y este proyecto fue el cáncer colorectal, que actualmente agrupa a 2/3 partes de los investigadores, de la planta de investigadores y a un buen número de investigadores postdoctorales, y los resultados están a la vista. Tienen muchas publicaciones de muy alto impacto que justifican esta decisión de sumar fuerzas, hacer un esfuerzo multidisciplinario colaborativo alrededor de un tema pertinente. Entonces, aquí ustedes, seguramente que hay otros ejemplos en FES Iztacala, pero aquí tienen un ejemplo de primera clase en Ubimed. Entonces, y no solo en publicaciones y cosas así, también en allegarse recursos. Estos son los recursos del proyecto que se han allegado gracias a este proyecto. Estas son diapositivas que me hizo favor de pasarme la doctora Miriam Rodríguez, porque pues yo no manejaba, pero yo sí quise hacer notar esta experiencia que tienen ustedes aquí. Entonces, ya para concluir, hemos revisado las virtudes del trabajo colaborativo multidisciplinario en redes, y pues es un modelo de trabajo sobre un tema pertinente que muestra el poder de la investigación científica para hacer grandes aportaciones científicas, y también para conseguir recursos, y que muestra los beneficios del trabajo multitransdisciplinario practicado por redes de científicos y su poder para impactar problemas, en este caso problemas de salud que afectan a nuestra sociedad. Y yo aquí ya concluiría mi presentación. Quisiera concluir esta plática mencionando: los investigadores nos vamos haciendo viejos y sí vamos ganando experiencia, pero también se nos van acabando las fuerzas. Yo por eso digo que el intercambio entre un tutor y los alumnos es equitativo. O sea, el tutor les da una oportunidad, los donativos permiten llevar a cabo los proyectos, les da uno consejos, los va uno conduciendo, etcétera. Sí, los vamos formando, ¿no?, cercanamente, pero los alumnos nos dan fuerza, nos dan vida, nos dan energía. Los tutores no podríamos desarrollar, al menos en nuestra área, no podríamos desarrollar los proyectos que desarrollamos si no es por los alumnos. Y uno se lo pasa bien. O sea, aquí estamos en la Malinche, que hacía un frío, pero la pasamos muy bien en una estación de campo que tiene biomédicas allá en la Malinche. Entonces, pues yo con esto concluyo. Les agradezco mucho. Muchas gracias al doctor Laquerel. A continuación, cederemos el uso de la voz a nuestros asistentes para escuchar si tienen alguna pregunta, algún comentario. Por favor, levanten la mano si alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario. Yo quiero felicitarlo por la presentación que nos acaba de dar y que nos hace un recuento de su gran trayectoria. Yo le tengo que los comentarios que cada vez que lo voy a escuchar, siempre tengo una película de presentar el trabajo que ha hecho. Pues es un trabajo muy hermano, es muy agradable el éxito
la investigación, de los investigadores, de las redes, que salgan a decir que se hayan con nosotros, que compartan su experiencia, que se hayan tomado el tiempo para hacer esta presentación para nosotros. Y por otro lado, quisiera preguntarte, pues, con toda esta experiencia que tiene, ¿cómo ve el futuro de la investigación de unos 20 o 30 años? Wilmer, excelente. En Iztacala también muy bien. Y yo creo que la UNAM es un bastión de continuidad. En México, ya ven que se ha hablado mucho de lo que estamos viviendo en este sexenio. Yo que soy más viejo, lo que les puedo decir es que hemos estado en las mismas desde hace décadas. Hemos estado. La verdad es que los políticos no entienden que el conocimiento es una herramienta para el desarrollo. Híjole, me voy a confesar con ustedes, yo voté por López Obrador porque pensé que ya no podíamos llegar a más corrupción. Y ahora los políticos siempre nos sorprenden, ¿no? Pero sobre todo yo esperaba que se invirtiera en educación. Una mejor sociedad es porque son mejores los ciudadanos, no es porque un político se echa un gran discurso, es porque los ciudadanos adquieren mayores capacidades y eso se llama educación. Y a mí me ha decepcionado que no se invierte en educación, que no se invierte en ciencia y tecnología, que no se invierte en cultura. Me ha decepcionado mucho. Ojalá que salga algo, pero esto no es una enfermedad mexicana, parece una enfermedad latinoamericana. Entonces, la verdad es que no hemos tenido gobiernos comprometidos con el conocimiento. Desde que yo me acuerdo, siempre nos estamos quejando de lo mismo. Entonces, lo que sí creo es que tenemos que mantener nuestras convicciones y estar listos para aprovechar las épocas de bonanza que se llegan a presentar, ¿no? En medio de estas crisis, nosotros hemos recibido un apoyo importante del CONACYT. Entonces, yo creo que si uno tiene estas convicciones, uno tiene que seguir la lucha, ¿no? No rendirse, no rendirse. Eso es, y ya pasarán, llegarán tiempos mejores. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Gracias, doctor. Pues, qué gusto observar el éxito. Bueno, yo le quiero preguntar, soy profesor de línea, ¿qué nos podría sugerir como límite de investigación? Con toda su experiencia, es algo muy general, pero pues usted ha coordinado mucho. Yo creo que tenemos que pasar de conjugar el verbo en primera persona a conjugar el verbo en tercera persona. O sea, dejar el yo y pasar al nosotros. Y esto cuesta mucho trabajo, es una cuestión de ego. Yo me acuerdo de maestros que yo tuve que decían, me presta su pipeta. Para que seas un buen investigador, tienes que tener tus propias pipetas, tus propias centrífugas, tus propias. Y entonces eso hace que somos un país con limitada infraestructura, pero que además no la compartimos entre nosotros. Entonces yo creo que hay que primero aceptar la otredad, o sea, la gente que está enfrente de mí es distinta, piensa distinto que yo, pero a lo mejor tienen el mismo compromiso institucional. Eso nos cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, la gente que piensa distinto puede ser tan honesta, tan
positiva como nosotros mismos, ¿no? Hay que aceptar eso. Entonces, si aceptamos eso, podemos comenzar a pensar colectivamente, ¿no? Pero surgen muchos accidentes, o sea, hay celos, pero a ti te tocó más, ¿no? Ya ven que cuando llega alguien a mi laboratorio y le damos algo, y luego va uno al otro laboratorio y no nos comparten, uno siempre siente que yo di 10 y a mí no me han dado más que 1.5, ¿no? Entonces, como que hay que ir superando eso, digamos, de manera individual. Pero otra cosa que tiene mucho que ver con el trabajo colaborativo es la identificación de liderazgos. El líder juega un papel positivo y tiene que haber también justicia, o sea, porque si nomás a mis amigos, eso no va a funcionar, eso no va a ser una colaboración estable. Entonces yo creo que también hay que identificar los liderazgos y aceptarlos, porque esos nos llevan a conseguir más recursos, a identificar muy bien los proyectos, etcétera. Entonces, digamos, esto es el componente social del trabajo científico. No somos islas, no somos lobos solitarios metidos en nuestros laboratorios, sino que somos parte de una comunidad, ¿no? Y yo creo que eso se aplica a nivel de Iztacala, UNAM o a nivel de país, ¿no? Yo creo que nos cuesta mucho en la selección mexicana, a ver cómo nos va mañana, ¿no? Pero tiene que haber trabajo colectivo, no hay de otro. Perdón por la simplonada de mi respuesta. No, sí, muchas gracias, doctor. En el caso de tuvimos un proyecto de colaboración con un enfoque más latinoamericano para el estudio de cáncer de mama hereditario. Y en nuestra experiencia ha sido más fácil trabajar con extranjeros y con los nacionales. Y pues eso es justamente lo que estuvimos haciendo con el mensaje. No crean. En lo de la vacuna está sabrosa. Pero pues ahí vamos resolviendo día con día, ¿no? Sí. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Como dijo la doctora Sena, siempre es un placer escucharlo. Pero bueno, yo particularmente quiero agradecerle porque habló bien de la UNED. Pero también quiero externar que ese éxito de la UNED, si bien es por los investigadores que estamos ahí trabajando, también fue por una sabia decisión, como lo dijo usted, del doctor Ricardo, pero esa comisión tuvo que usted forma parte de ella para decir a la gente que estamos trabajando ahí, ¿no? Y que además cada año los están evaluando, cada año los están evaluando. Bueno, y aprovechando este agradecimiento también quiero hacer una revelación, como Facultad de Estudios Superiores que somos, no tenemos la entidad o el nombramiento de investigador. No somos investigadores, somos profesores de tiempo completo. Esto es muy importante porque yo quiero facilitar con esto es que con la figura de los profesores estamos muy cercanos a los estudiantes de la licenciatura, por supuesto, que no es posgrado, pero eso nos da las facilidades de acercarnos a formar recursos humanos desde muy temprano. Y lo que necesitamos en el nivel es más. Necesitamos un tercer piso para seleccionar los profesores de alta calidad y seguir formando esta gente, ¿no? Y seguir apoyando el país. La UNED tiene la infraestructura para soportar un tercer piso. Por favor, invertamos en educación. Nada más, gracias.
Con eso del tercer piso yo no me meto. Hola, doctora, pues me da mucho gusto tenerlo aquí en Festakala. Muchas gracias por su presentación y toda esa resumen tan bonita y tan interesante de toda esta línea de investigación. También me permitió formarme, ¿no? Sí. Discípula de Ana Fusi. Y bueno, pues hablando un poco de todos estos retos que tenemos en investigación actualmente. Uno de ellos es tal vez las publicaciones en revistas comerciales. Hoy en día son manejadas por grandes editoriales, las cuales tal vez una de las deficiencias o retos para poder pagar las discusiones, ¿no? Porque muchas veces los recursos obviamente de los diferentes ciudades profesionales no son suficientes para que los colegas editoriales. Entonces quisiera bueno, que se pidiera o cómo se debería hacer este tipo de recursos. Sí. Yo creo que tiene que ver con el problema del financiamiento para el trabajo científico que ha decaído mucho. Déjenme decirles que en el sexenio de Peña Nieto tuvimos los primeros 2 años en que se veía que íbamos rumbo al 1% del Producto Interno, pero eso fueron los primeros 2 años. Luego, en los siguientes años, hubo un decaimiento, si mal no recuerdo, de 30 y tantos por ciento, 38% en el financiamiento. Y en este sexenio no hemos tenido un incremento para recuperar eso que se perdió. Entonces, el financiamiento para la investigación científica en 2022 anda a nivel de como andábamos en 2016, una cosa así. Y entonces, este tema que tú me mencionas de la dificultad para las publicaciones también tiene que ver con la limitación. Hay muchísimos problemas con los proyectos. Seguramente aquí la dirección tiene muy buena información de los problemas que se están teniendo en biomédicas, muchísimos problemas. No se han hecho las administraciones de muchos proyectos de investigación. Entonces, me parece que es parte de un problema más amplio, ¿no? Estamos pasando una época especialmente difícil. El número de becas disponibles para estudiantes de posgrado también se limitó. Habíamos tenido un crecimiento continuo y de pronto ya alcanzamos un tope. El número de becas para posgrado en el extranjero se ha disminuido mucho. Entonces, es un problema generalizado, ¿no? Yo he hecho trabajo político, ¿no? Digo, me tocaba ir a hablar con los diputados para tratar de convencerlos, ¿no? Cuesta mucho trabajo, o sea, no tenemos una clase política convencida del valor del conocimiento, o sea, todas las economías que se han desarrollado recientemente han basado su desarrollo en inversión en educación, ciencia, tecnología e innovación. Corea, China, Brasil, ¿sí? Entonces, es parte de este mismo problema. Gracias. ¿Alguna otra? Si no hay ninguna otra pregunta o comentario. Arriba, Iztacala. Muchas gracias. Gracias al doctor por acompañarnos esta tarde. Solicitamos a la doctora Coro, por favor, nos acompañe en el escenario. Todavía no, doctor. Voy a entregar tu reconocimiento, que parece que se mueve un poco, pero no.
Y una medalla que le vamos a dar. ¿Y para qué? Uniformes con Iztacala. Sí, claro. Gracias por la invitación. México, Cuba, Universidad. Grandes autoridades que nos acompañan y a nuestra audiencia. Y los invitamos también a la inauguración de la Fiesta de las Ciencias y de las Humanidades que tendrá lugar en la explanada principal de nuestra facultad en unos minutos. Gracias, que tengan todos ustedes un excelente día.